volumen de conos. ¿Qué son conos? Son estas cosas que donde ponemos nieve, ¿verdad? Para comer nieve. Ok. Pero de hecho de que es volumen, vamos a ver otra vez la definición de volumen. ¿Qué es volumen? Esta vez sí dejé casi todo igual que de pirámides, ¿verdad? Cuando hablamos sobre volumen de pirámides. Pero esta vez estamos hablando de conos, pero volumen es la misma cosa de cualquier figura, ¿ok? Volumen es la misma cosa. Mi definición dice que volumen se refiere a la cantidad de espacio en el interior de un objeto o la cantidad de espacio de un sólido que un sólido ocupa. Entonces, dentro de una figura, quiere decir que, bueno, y también puse acá en rojo, son figuras de 3 dimensiones, ¿ok? Eso es muy importante. Cosas de 3 dimensiones ocupan espacio o se pueden llenar con algo. Es algo que ocupa espacio, pero tiene como un hueco adentro, ¿verdad? Que se puede llenar con líquido o lo que sea. Para mí es la misma cosa cuando yo lo visualizo. En el sentido de que son como contenedores. Pero ¿cómo que un sólido puede ser un contenedor, verdad? Porque si es, por ejemplo, siempre doy este ejemplo, si es un cubo de madera, era un cubo de madera hueco, pero lo llenaron con madera, así que el contenedor ya está lleno de su mismo material, ¿verdad? No sé si ustedes lo visualizan así, pero así lo hago yo. Entonces, es lo que es volumen. Estamos hablando de figuras de 3 dimensiones. Y como siempre, estas fórmulas, especialmente de volumen de figuras como más o menos especiales, como la pirámide o el cono, ¿okay? Son figuras que utilizan componentes de otras fórmulas que ya hemos usado para hacer su fórmula de cono o de pirámide, algo así, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí dice, nomás para leerlo, dice que la fórmula para el volumen de un cono tiene componentes de las fórmulas anteriores que ya hemos usado. Por ejemplo, y aquí esta es la fórmula para sacar el volumen de un cono. Y hay cosas o componentes pues de esta fórmula que ustedes reconocen. Espero que sí, porque lo hemos visto, por lo menos lo que hemos visto mucho es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es pi por radio al cuadrado? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Es para sacar el área ¿de qué? ¿De cuál figura? Un círculo, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos pi estamos hablando de cosas redondas o circulares, ¿verdad? Entonces, pi por radio al cuadrado es para sacar el área de un círculo. Área siempre está refiriendo a algo plano, nomás este lado. No estamos hablando de todo el espacio que está dentro de la botella, sino nomás la planta. Para cubrir o pintar esta planta, ¿cuánto espacio ocupa? O mejor, ¿cuánto área para taparlo, verdad? Algo plano, 2 dimensiones. Y luego añadimos un paso más a la fórmula del área de un círculo. Multiplicamos por la altura. ¿Y para cuál figura es esa fórmula? ¿Y para qué es? Aquí eran el área de un círculo, 2 dimensiones. Multiplicamos por una tercera dimensión. Ahora estamos hablando de volumen. ¿Volumen de qué? Es el volumen de un cilindro, igual como mi botella de agua. Ese es el volumen, bueno, hasta antes de la división, entre 3, antes de eso. Pi por radio al cuadrado por altura es para sacar el volumen de un cilindro. Ahora si agarro este cilindro y lo puedo como pellizcar o otra vez estoy con la misma palabra, que a un punto pues para cambiarlo, convertirlo con la misma planta, pero que termina en punto, se divide entre 3. Y se divide entre 3 porque esta figura es una figura de 3 dimensiones. ¿Ok? Ojalá que eso tiene sentido y lo explico de esa manera porque muchos piensan, oh, tantas fórmulas. No hay tantas fórmulas. Este pi por radio al cuadrado siempre se usa cuando estamos hablando de cosas que tienen algo circular. Eso nunca cambia. Si es el área de un círculo, si es el volumen de un cilindro o si es el volumen de un cono. De hecho, de que todas estas figuras tienen algo, un círculo en su forma, siempre tenemos pi por radio al cuadrado. Es una cosa que tienen que memorizar, no 3. Y luego añadimos un paso más a altura. Ese es el cilindro. Y agarramos ese cilindro y lo ponemos a un punto así. Y es dividido entre 3 porque estamos hablando de figuras de 3 dimensiones. Y como siempre,
tendremos que saber cómo utilizar el álgebra, ¿verdad? Álgebra siempre se utiliza en problemas de geometría. Yo creo que ya ustedes ya están más o menos acostumbrados a ver eso cada vez que hago estos videos. Entonces vamos a comenzar con el primer problema. Ok, aquí tenemos nuestro primer problema sobre el volumen de un cono. Aquí tenemos un cono y tenemos diferentes dimensiones que nos dieron con ese cono. Aquí tenemos la fórmula del cono. Para sacar el volumen del cono es pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Así que no sé si están viendo un patrón con pirámides y con conos. Las dos tipos de figuras que tienen una planta de 2 dimensiones. En este caso círculo, en la de pirámide era un cuadrado. Y llegan a un punto. Los 4 lados terminan en un punto. Este tipo de figura se divide entre 3, porque estamos hablando de figuras que tienen 3 dimensiones. Ok. Recuerden que de hecho de que estamos usando esta letra pi, porque bueno, estamos usando pi porque tenemos algo que tiene círculo. Y cuando utilizamos esa letra griega pi, vamos a utilizar la calculadora para hacer la operación. Ok. Alright, entonces así que alistan sus calculadoras. Pero bueno, entonces vamos a comenzar escribiendo la fórmula para resolver este volumen. Pi sabemos que es igual o equivale a 3.14. Claro que voy a usar el botón en la calculadora que usa un decimal mucho más preciso que es, pero no es para tener algo para escribir aquí. Y voy a poner paréntesis para representar las dos multiplicaciones. Este dice pi por radio al cuadrado porque pi y el radio están así pegados y eso significa multiplicación. Y aquí tenemos otra multiplicación. Entonces voy a representar esos dos multiplicaciones con paréntesis, ¿ok? Y aquí es donde tenemos que poner la información del cono en las paréntesis para poder resolverlo. Entonces, r al cuadrado. Recuerden que r se está refiriendo a ¿qué? A radio. Entonces, ¿cuál es el radio de este círculo? Y aquí no les di la pista como cuando estábamos sacando el área de los círculos. ¿Cuál es el área aquí? No el área. ¿Cuál es el radio de este círculo, del círculo de la planta de este cono? Pues, recuerden que aquí les di la distancia, la dimensión de un lado del círculo hasta el otro. Eso se llama diámetro. Entonces no nos dieron así directamente el radio de este círculo. Nosotros tenemos que saber que diámetro y radio son muy interrelacionados en la idea de que diámetro es el doble de radio o radio es la mitad del diámetro. Y tenemos que entender que este es el diámetro de un lado a otro y que radio es desde el centro a una orilla del círculo. Básicamente este va a ser el radio, esa distancia. Y como les dije, es la mitad del diámetro. Entonces aquí vamos a poner 6 centímetros. Si el diámetro son 12, pues la mitad son 6. ¿Ok? Entonces tenemos que utilizar 6 en la fórmula porque es lo que requiere, ¿verdad? Requiere radio. Ok. Entonces 6 al cuadrado por altura, eso sí nos dieron directamente 5 centímetros, ¿verdad? Y ahí está. Nomás se hace las operaciones y se resuelve. Pero antes de eso, ¿cuántas operaciones tenemos aquí? Contestan esta pregunta. ¿Cuántas operaciones tenemos aquí? Bueno, tenemos 2 multiplicaciones, ¿verdad? Pi por este paréntesis, 6 por el cuadrado, radio al cuadrado, pi por radio, por, ahí está un por. Y luego después de eso por altura. Hay 2 multiplicaciones. Tenemos un exponente, 6 al cuadrado, así que son 3 operaciones. Y luego tenemos entre 3, tenemos 4 operaciones en total para resolver esta pregunta, este problema. 2 multiplicaciones, una división y exponente. De esas 4 operaciones, ¿cuál se hace primero? Aquí tienen que saber el orden de operaciones. Y el orden de operaciones dice que tenemos que hacer el exponente antes de esas otras operaciones. Y pues ahí vamos a comenzar. Entonces,
6 al cuadrado, básicamente es 6 entre sí, o por, perdón, 6 por sí mismo. O 6 multiplicado por sí mismo, esta cantidad de veces, 2 veces, 6 por 6, 1, 2 veces. Ok. Entonces 6 al cuadrado, nomás voy a continuar a reescribir las cosas que no hemos usado. 6 al cuadrado son 36, o 6 por 6, por 5, entre 3. Ok. Entonces creo que la primera cosa que vamos a hacer con la calculadora es simplificar este numerador. Ok. Y luego lo vamos a dividir entre 3. Entonces, ahí pongo esas. Ok. Ok, como les dije, en vez de 3.14, yo voy a utilizar el botón pi. En esta calculadora está aquí. Es letra griega, no lo voy a oprimir. Y pone la letra griega ahí en la pantallita. Pi por 36. Por 36. Y el lujo de esta calculadora es puedo continuar con las multiplicaciones así, uno tras otro, aquí en línea. Y no tengo que hacer pi por 36 igual. Y así es en casi todas las calculadoras. Puedes nomás continuar con por. Ok, por 5. Vamos a sacar ese total. 565.4 4, 8, 6, 6, 7, 7, 6. Ok. Si quiero la respuesta bien preciso, nomás tengo que oprimir entre. Así que todo eso entre 3. Y vamos a hacer eso. ¿Saben? Antes de eso, ¿por qué no pongo 565.4? Y ya sabemos que es así que continúa mucho el decimal. Pero nomás para poner algo aquí en el pizarrón. Entre 3. Ok, bueno, déjame quitar esto. Ya sabemos que hay y para tener la respuesta más precisa posible, vamos a nomás usar esa respuesta, 565. Entre. Ok, y aquí cuando pongo entre, dice ANS, que significa answer en inglés, o respuesta, resultado, pues. Y está refiriendo al último resultado que tenemos, ok. Y si su calculadora no pone estas palabras, es lo mismo. Sacan todo ese decimal grande, nomás oprimen entre y, bueno, en este caso 3, y va a salir su respuesta bien, ok. Me da 188.49. Hasta pudiéramos redondear y decir 188.50, pero lo voy a dejar así como nos dio, como nos salió. Igual a 188.49 y no redondeé, nomás voy a terminar. No voy a poner todo el decimal, ok. Pero centímetros cúbicas o cúbicos. Ok, entonces esta es la respuesta final. Ese es el área de este cono, ok. Así que tal vez la cosa más difícil de este problema en particular es entender la diferencia entre diámetro y radio y cómo están relacionados esas dos cosas. Son muy conectados esas dos cosas. Y además de eso, se hace el exponente primero, ok. Y luego multiplicamos todo el numerador y lo dividimos entre 3 y ahí sale. ¡Tará! No sé si se fijaron, pero pi por r al cuadrado es el área de un círculo. Y entonces, igual como en pirámide, igual como en cubo rectangular, igual como en cilindro, siempre estamos sacando esa planta, la base primero de la figura de 3 dimensiones. Sacamos el área primero del círculo y luego lo multiplicamos por altura. Y si tiene pico, si tiene punto, se divide entre 3. Pero así son. Siempre las fórmulas de volumen comienzan con el área de una de las superficies. Y si lo manipulamos para que quede como abajo, es la planta de esa figura. ¿Ok? Así que área de un círculo, volumen de un... área de un círculo, pi por r al cuadrado, volumen de un cilindro, volumen entre 3, volumen de un cono. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra pregunta o problema.
Ok, aquí tenemos otra pregunta, otro problema típica, ¿verdad? De geometría cuando nos están hablando, cuando nos están pidiendo cosas sobre volumen. Ya hemos visto problemas como este, bien casi la misma cosa con pirámides, con cilindros, con cubos rectangulares, donde falta una dimensión, en este caso altura, ¿verdad? Falta la altura de este cono. Y pues, ok, pero nos dan información sobre ese cono, nomás falta un dato. Cuando falta solamente una cosa, o una dimensión, pues, tenemos que regresarnos a la fórmula, ¿verdad? Preguntarnos, pues ¿cómo sacaron este volumen? Y otra cosa, si no nos dicen volumen es igual a, y nomás nos dan 33.5 pulgadas cúbicas, tenemos que entender que ya de hecho de que son unidades cúbicas, se está refiriendo a volumen, ¿ok? Y si están refiriendo a volumen, tenemos que ir a la fórmula de volumen. Y aquí lo tenemos. Pero como les digo, ya hemos visto algunos de estos muy parecidos. Hay patrones comunes y problemas comunes que se repiten, dependiendo de la figura, pero básicamente es la misma cosa. Ok. Entonces nos vamos a regresar a la fórmula. Entonces, y ellos hicieron todo esto y les dio 33.5. Entonces podemos decir eso. Si hago esta fórmula con la información que tenemos, debe dar 33.5. ¿Ok? Y ya nomás vamos a sustituir la información del cono en la fórmula. Y bueno, la primera cosa, pi, siempre tenemos pi, ¿verdad? Y yo siempre lo escribo como 3.14 en el pizarrón, pero ya saben que uso el botón en la calculadora, no uso 3.14, uso el botón. Por radio al cuadrado, por altura, entre 3, tiene que dar 33.5. Entonces ya nomás tengo que sustituir esta información. ¿Cuál es mi radio? Radio al cuadrado. Otra vez, igual como el ejemplo anterior, les di esta dimensión de un lado del círculo hasta el otro. ¿Cómo se llama esa dimensión? Se llama diámetro. Y la fórmula no requiere diámetro, requiere radio. Y radio es la distancia del centro de un círculo a uno de sus orillas, ¿ok? Y entonces básicamente es la mitad del diámetro. Si el diámetro son 4, la mitad son 2. Ok, pulgadas, no lo escribí. Pero aquí, entonces mi radio son 2 al cuadrado. Oh, ¿por qué puse 4? A ver, 2 al cuadrado. Es que mi mente ya está pensando de la respuesta, yo creo. Ok, por altura. Y tengo que dejarlo como la letra A porque no sabemos la altura. Es el dato que falta. Y cuando ya tenemos toda la ecuación, bueno, toda la información que nos dieron acomodado en una ecuación, y si falta solamente un dato como este A, se puede resolver por esa cosa. Porque cuando resolvemos vamos a tener A solo en un lado de los signos iguales. Y cuando eso pasa, dice lo que es. A es igual a A. ¿Ok? Y así que sabemos que esta ecuación se puede resolver. De hecho, de que nomás falta una cosa. Si faltara el volumen, por ejemplo, entonces me falta A y me falta V, no se puede resolver porque falta información. Nomás puedo resolver ecuaciones cuando falta solamente una cosa. ¿Ok? Muy importante eso. Y por eso, obviamente, nos dan esta información. Ok. Entonces, ya hemos hablado de que esta fórmula tiene 4 operaciones, 2 multiplicaciones, un exponente y una división entre 3, ¿verdad? Entonces, de esas 4 operaciones, se hace el orden de operaciones. Dice que tenemos que hacer el exponente primero. Entonces, 2 al cuadrado. Entonces, voy a reescribir pi, 3.14. Y como ya, bueno, lo escribí antes erróneamente, pero 2 al cuadrado son 4. Y recuerden que no se multiplica 2 por este 2 chiquito. Nunca se hace eso. Es este 2 grande, el 2 grande,
multiplicado por sí mismo 2 veces. ¿Ok? Y esto va a dar 4 por altura entre 3 es igual a 33.5. ¿Ok? Voy a bajar ese punto, no me gusta donde lo puse. Ok. Ahora yo creo que ya, bueno, puedo simplificar este numerador. Y es lo que vamos a hacer primero. ¿Ok? Vamos a aproximar esta multiplicación de pi por 4. Y digo que lo vamos a aproximar porque ya saben que pi es un decimal muy grande y muy difícil tener un número cerrado cuando estamos trabajando con pi. Entonces, pi 3.14, aquí es el botón en la calculadora, está, aquí es donde está, y pone la letra griega ahí, por 4 es igual a, ¿qué da? 12.56. Ok, y por eso digo que vamos a aproximar, nomás voy a terminarlo o como pararlo, parar el decimal al 56. Sí, para mí es suficiente, ok. Entonces, 12.56 y ahora lo voy a escribir como una expresión más algebraica, ¿verdad? Donde estoy quitando las paréntesis y no estoy usando el crucecito para representar multiplicación. De hecho, de que los escribo así juntitos, ya significa multiplicación, ¿ok? Y entonces todo esto entre 3 es igual a 33.5. 5 es italiano por 5. Ok, ahora, como ya hemos visto en cilindros y otras cosas, también en pirámides donde tenemos este entre 3, tenemos que deshacer esa fracción o esa división entre 3. Recuerden que cuando tenemos fracciones que tenemos que eliminar en una ecuación, la única parte de la fracción que podemos afectar o eliminar pues es el denominador. Y básicamente queremos hacer la operación contrario de ese denominador. Este 3 está dividido, ¿okay? Está dividido de 12.56a. Entonces, para deshacer esa división entre 3, tenemos que hacer la operación contraria, que es multiplicar por el número que queremos eliminar, en este caso 3. Entonces, voy a multiplicar la operación contraria por 3. Okay. Y ya de una vez puedo escribirlo en el otro lado, porque siempre signos iguales quiere decir que cosas están balanceados, y si hago algo en este lado para mantener balanza, tengo que hacer lo mismo en el otro lado. Y bueno, pero primero vamos a enfocarnos aquí. Básicamente, lo que podemos hacer cuando estamos multiplicando dos fracciones es cancelación, y es lo que queremos hacer. Queremos cancelar los dos números 3, básicamente dividiéndolos entre sí mismo para cancelar. Estamos sacando un factor común de los dos, y el factor común es 3. Quiere decir que los dos números se pueden dividir entre el mismo número. Y 3 entre 3, 3 entre 3 se da 1, y este 3 entre lo mismo entre 3 también da 1. Entonces, cuando multiplicamos 1 por 12.56a, va a dar 12.56a. ¿Ok? Y también se puede multiplicar denominador por denominador. Y ya saben, siempre lo escribo, pero lo tengo que borrar, porque ya sabemos de que 12.56a entre 1, porque 1 por 1 da 1, va a dar nomás 12.56a. Cualquier número entre 1 es ese número. Entonces, por eso básicamente por eso lo hacemos, para eliminar la fracción, y nomás queda el numerador así solo. ¿Ok? Ok, pero lo que hacemos en un lado, de los signos iguales, tenemos que hacerlo también en el otro lado. Y ya lo escribí. Ok, entonces vamos a poner 12.56, la respuesta abreviada, ¿verdad? Porque cuando lo multiplicamos por pi por 4 dio 12.56 con un decimal muy grande, pero ya nomás voy a poner el 12.56. ¿Por qué puse eso? No. Estoy pensando de otra cosa, lo siento. Estamos en este lado ahora. 33.5 por 3, ok. 33.5 por 3. ¿Qué? Si lo pueden mirar.
Ok. That's pretty good. Ok. Y luego eso da 100.5. Ok. Y me gusta eso. Ok, eso va a dar 100.5. Ya estamos al punto de terminar este problema. Recuerden que siempre estábamos resolviendo por el término que faltaba, el variable que faltaba. Y eso quiere decir que queremos a solo en un lado de los signos iguales. Y hemos trabajado mucho para casi tenerlo, ¿verdad? Ya a nada más tiene el 12.56 junto con ello. Entonces, para separar el 12 y el a, aquí están multiplicados, tenemos que hacer la operación contraria, es división. Entre 12.56, no a, quiero dejar la a, ¿verdad? 12 entre sí mismo da 1. 1 por a, porque todavía básicamente lo que tenemos es 1a. ¿Verdad? Si pueden ver eso, sí pueden ver eso. 1a, pero 1 por a es a, ¿ok? Y lo repito mucho porque eso ayuda mucho para memorizar cosas cuando estoy repitiendo la misma cosa vez tras vez tras vez, ¿ok? Entonces, lo que se hace en un lado, se hace lo mismo en el otro. Dividimos entre 12.56 acá, vamos a dividir entre lo mismo en el otro lado, 12.56, ¿ok? Y regresamos a la calculadora. Ok, entonces 100.5, ok, entre 12.56, sí, igual a 8.00. Básicamente podemos decir que 8, ok. Y entonces va a medir 8 pulgadas. Y eso es lo que es la A, o en este caso a altura. Este cono tiene una altura de 8 pulgadas. Mucho trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra álgebra bien listo para poder tener éxito con estos tipos de problemas. Recuerden, hay videos sobre cómo se hace esto. Es álgebra, pero con fracciones, ¿verdad? Y hay diferentes ejemplos donde explico lo mismo, pero con más detalle. Y sí, siempre tenemos que comenzar con la información que nos dan. Cuando falta una dimensión, y vamos a ver otro donde falta tal vez diámetro o radio, no sé qué, pero a ver, algo diferente que altura va a faltar. Y eso requiere poquito más, porque solamente hemos visto cómo resolver por A, pero también tenemos que ver cómo se resuelve, como por ejemplo por R. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Porque esta fórmula en blanco, sin información, siempre va a tener pi, siempre va a tener la división y siempre va a tener entre 3. Lo que falta tal vez puede ser altura o puede faltar radio. Y entonces cuando eso pasa, es álgebra otra vez, pero es poquito diferente cuando estamos resolviendo por radio. Vamos a ver cómo se mira eso.